sus 70 años de servicio a la aviación civil. Tío, como frecuentador de esta asociación, ha considerado a bien el presidente de la asociación, Saúl Justiniano, dirigir unas palabras de bienvenida. Ahora lo hará el presidente de la asociación. Gracias, querido Quita. Buenos días a todos los presentes. Tío Lorio, Capitán Suárez, para mí el destino me ha puesto aquí. La verdad que es un gran honor el poder hacer este reconocimiento a nombre de la Asociación de Pilotos Civiles a la cual represento. Seguidamente, Osquitar va a hacer un detalle, creo yo, importante, biográfica, de la vida, de la historia del capitán Lorio Suárez. Paso, querido Osquitar. Gracias por su presencia a todos. Aprovecho para darle la bienvenida a la presencia del vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Saavedra. Bienvenido, Zambrana, perdón. Pelear contra el viento y contra los nervios, ¿ya? Entonces, querido presidente, querido vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Mario, un piloto de los más antiguos acá, Mario Mercado, y el general Sanginés, también un hombre que está permanentemente con nosotros. Capitán Raúl Velasco, secretario general de esta asociación. Quiero yo que nos pongamos en un ámbito distinto al de esta época, que nos retrotraigamos a los años 40, 50, donde la aviación era realmente ser un pionero, ser aviador en los años 45, 50 hasta los 60, era realmente ser un Don Quijote en los aires. Y para eso les voy a leer, encargado por el presidente, una biografía de nuestro querido agasajado Lorio Suárez Montero. Señoras y señores, hoy nos convoca un merecido homenaje a un hombre que solo dedicó su vida a la aviación. No solo dedicó su vida a la aviación, sino que la entrelazó con cada etapa de su historia personal y de la historia misma de Santa Cruz. Hablar de Lorio Suárez Montero es hablar de un pionero, de un apasionado, de un patriota. Es contar la vida de alguien que voló por convicción, por servicio y por amor al mito de Ícaro. Todo comenzó en la década de 1940, cuando, siendo aún estudiante del Colegio Nacional Florida de Santa Cruz de la Sierra, decidió alistarse en el ejército, respondiendo al llamado profundo de la aviación. Fue en la Escuela Militar de Aviación Boquerón, bajo el mando del capitán Walter Arce, donde se formó como mecánico aeronáutico, trabajando en la línea de vuelo con los históricos Stearman PT-17. Pero Lorio no se quedó ahí. Sabía que lo suyo no era solo reparar aviones, sino también volarlos. Con ese impulso ingresó al Aeroclub Oriental, donde inició su formación como piloto con el teniente Julio Rivero Jiménez como instructor. Fue en ese entorno donde apareció una figura determinante de su vida, don Luis Velasco Franco, presidente del Aeroclub y uno de los grandes impulsores de la aviación civil en Santa Cruz, quien él lo apadrinó, lo alentó, lo acompañó en sus primeros pasos de piloto, confiando en su talento y visión. Gracias a su respaldo, Lorio
no solo aprendió a volar, sino que se sintió verdaderamente parte de una comunidad que compartía su amor por el cielo. Don Luis no solo fue su mentor, fue su referente y guía, alguien que con generosidad y confianza ayudó a forjar la vocación de un joven que más tarde sería memoria colectiva. En el año 1949, tras apenas 6 horas y 20 minutos de instrucción, Lorgio realizó su primer vuelo solo. En esa época los cursos se pagaban con trabajo y él no solo volaba, también mantenía los aviones desde entonces. Su vida estuvo tejida entre vuelos, motores y decisiones valientes. En 1950 ingresó al Joy Aéreo Boliviano como piloto de aeronaves míticas como el DC-3, C-47 y B-17, pero los tiempos eran convulsos. Rehusó afiliarse al partido gobernante por su afinidad con el movimiento cívico cruceño. Fue forzado al exilio en Brasil, donde obtuvo su licencia de piloto privado brasileño y siguió volando. Lo hizo incluso con estancieros en Corumbá, demostrando que su vocación no conocía fronteras. De regreso a Bolivia, gracias al apoyo de su hermano Mario Suárez Montero Michi y del capitán Rodolfo Galindo, fue admitido en el Joy Aéreo Boliviano. Destacó rápidamente y fue seleccionado entre 40 aspirantes para el curso de capitanes, graduándose con honores. A los 26 años ya pilotaba aviones comerciales, aunque poco después la decisión de dejar la empresa para trabajar en el Beni fue una decisión que luego consideraría su mayor error profesional. Su trayectoria lo llevó a Aerovías Cóndor y más tarde al vibrante y riesgoso episodio del movimiento cívico en 1959. Junto a su amigo Julio Pingüino Rivero, participó en misiones clandestinas por la autonomía del 11% de las regalías a Santa Cruz, escondiendo un avión en la selva, escapando a caballo por la selva también y desafiando al régimen. En Brasil vivió momentos extremos, como el traslado de un monomotor transportando combustible en varias islas del Caribe, sin radio, guiándose por mapas y cartografía aérea hasta Miami, y el rechazo al engaño del propietario del avión a participar de una operación de contrabando de armas. Fue gracias al reencuentro providencial con el general Desiderio Carrasco a bordo de un B-17 que logró regresar a Sudamérica y a su patria y retornar como copiloto en su ruta de vida. Más adelante compró un avión Belanca 1962 accidentado y lo llevó a La Paz para su reparación. Fue allí donde participó de una misión conmovedora, la recuperación del cuerpo del general Walter Arce, abuelo de Agustín, tras el accidente en Caranavi. Esa escena, sobrevolando el río y viendo el fuselaje hundido, quedó grabada en su memoria para siempre. Durante un tiempo vivió en La Paz con su esposa Latoja Bello y sus hijos Carlos, Jorge, Lorgio y María Claudia. Aún no estaba nacido Marcelito, mientras trabajaba para una empresa aérea de gran exigencia apodada Los Carniceros de los Andes. Aprendió de grandes pilotos como el capitán Germán Quiroga, quien le enseñó a volar con precisión en la cordillera. En 1963 decidió retirarse de la aviación comercial para dedicarse a la fumigación. Viajó a Centroamérica y luego regresó a Bolivia, consolidándose como uno de los pilotos más experimentados en el rubro. En 1984 volvió definitivamente a Santa Cruz y junto a su hijo Lorgio, formado en los Estados Unidos como piloto, fundó Funagro, hasta hace pocos años activa. Desde entonces padre e hijo compartieron en el aire la tierra, una empresa que sigue dando frutos hasta el día de hoy. Lorgio Suárez no solo fue un piloto, fue un patriota, un mecánico,
un padre, un soñador incansable. En 1999 fue nombrado en Nicaragua, junto a pilotos veteranos de todo el continente, recibiendo un pergamino y unas alas que, aunque simbólicas, representan un verdadero hogar, el cielo. Su historia, una lección de valentía, de principios, de amor por la libertad y de entrega silenciosa. Hoy, por ello, lo homenajeamos con orgullo, sabiendo que su vida no solo surcó los cielos, sino que dejó huella en la historia de su país, en la memoria de su hijo y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y escuchar su historia. Gracias, capitán Lorgio Suárez Montero, por escribir en el aire un capítulo más de la noble aviación cruceña. Felicitaciones, mi querido tío Lorgio Suárez Montero. Ahora vamos a tener el gusto de escucharlo al general Sanginés para que como él, siendo un general de la aviación, nos dé unas palabras aquí, general. Bueno, no, también, yo creo que hablo todavía fuerte como el comandante. Un saludo a toda la gente, a la familia. Para mí realmente es algo digno poder estar frente a un comandante como el comandante Lorgio. Realmente un hombre que ha transitado por un momento tan difícil como el inicio de la aviación. Ya ustedes lo han escuchado desde aquel año 1820, cuando comenzó el primer vuelo en Bolivia. Luego vino ya las escuelas con el presidente Saavedra en 1923, y de ahí comenzó este gran proyecto que es de la aeronáutica. Comandante, tengo mis respetos profundos para usted, para su familia, y ojalá que la juventud que viene siga copiando esa entereza, esa valentía, esa capacidad profesional y la voluntad y el coraje que usted ha tenido. Yo lo felicito y estoy honrado de poder estar con usted. Quiero darle un abrazo. Gracias, general. Muy hermosas sus palabras. Comandante. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahora tendremos las palabras de agradecimiento que las dirá Lorgio Suárez Bello, a nombre de la familia y del homenajeado. Muy buenos días a todos. El general Saúl, presidente de la Asociación del Directorio, nuestro querido Raúl. Bienvenido a esta casa, a este hogar donde todos nos sumamos por una causa, usted la sabe muy bien cuál es, Capitán Mercado, un ícono de nuestra aviación, de la historia de nuestra aviación. Bueno, yo en representación de la familia, en representación de papá, que me dijo esta mañanita, ya yo hablé mucho esta mañana, por favor usted agradezca más tarde. Entonces me puso en su representación y quiero profundamente agradecerle a toda la asociación, principalmente a mi querido presidente, capitán Saúl Justiniano, a mi querido primo hermano Oscar, por este relato tan maravilloso que acabamos de escuchar ahora, que usted prácticamente lo dice todo, ¿verdad? Y nosotros somos una familia muy orgullosa de nuestro padre, que lo hemos escuchado, lo hemos vivido, y ha sido un hombre muy representativo para nosotros, porque ha sido un puntal, un guiar, una guía muy seria, con mucha fortaleza para formar no solamente a profesionales, sino ese carácter, ese temple, como fueron aquellos grandes pilotos aviadores de la época. Estamos hablando de una época
donde nuestros cielos todavía se veían afectados por nuestros aviones, o nuestros aviones afectados por nuestros cielos, ya que habían muchas limitantes, y estos héroes pilotos, tanta valentía y tanto profesionalismo, cruzaban la cordillera de los Andes, integrando lógicamente lo que era la parte oriental con la parte occidental. Y eso, sin duda alguna, que trajo un beneficio enorme para el crecimiento del país. Empezó el comercio, la comunicación, el intercambio de muchas cosas, y grandes pilotos como los carniceros de los Andes, que vivían día a día con el riesgo permanentemente en cada vuelo, en cada instante, porque nuestra aviación, o la aviación de ellos, esa aviación solamente se basaba en pocos recursos, los recursos de una carta de navegación, de una regla Dalton y de papel y lápiz para sacar un triángulo de velocidades en cuestión de 2 minutos. La computadora era esta, la cabeza, en aquella época. Sin desmerecer que hoy día tenemos la tecnología más hermosa que puede haber, y estamos prácticamente muy auxiliados con esta nueva tecnología, y los vuelos hoy en día son efectivamente mucho más seguros que lo que fueron en aquellas épocas. Pero agradecerles a todos ustedes por este acto, que realmente el capitán Suárez fue un ícono para nosotros, para Santa Cruz, y en el ámbito de la fumigación aérea fue un hombre que trajo de Centroamérica nuevas formas de hacer agricultura. Se trajo una tecnología, no tecnología, sino un formato, una forma de hacer una agricultura sembrada. Escucha, esto es interesante, porque nadie lo sabe. Una agricultura sembrada de naciente a poniente, para poder poner cubreviento, los parachoques de viento, porque nuestros vientos, como ustedes lo saben, son vientos predominantes del norte y del sur. Entonces, esa pequeña observación que él trajo de Centroamérica durante los 6 años que fumigó allá, que me introdujo aquí en la algodonera boliviana, cuando todavía estaba don Julio Saí, no era don Julio, ¿no? Era don Domingo Saí, quien tenía la algodonera boliviana, y era el emprendimiento, llamémoslo, más sobresaliente de la época. 2.000 hectáreas de algodón no era poca cosa. A los años 60 comenzaron a incursionar con la fumigación aérea. Posteriormente, no cabe duda que vinieron grandes pilotos que ya me tocó a mí formar parte de ellos, yo siendo más joven, como por decir, pilotos de alas agrícolas, que fueron el capitán René Torrico, el capitán Klaus Lenke, que fue el Getón Vargas, que fue el capitán Luis Redín, un grupo de pilotos valerosos que comenzaron a surcar también en los campos. Entonces él tiene una aviación grande, de aviones grandes, tiene una aviación grande de aviones chicos. Ha estado en las 2 etapas. Entonces, esa historia, para mí, papá, siempre que la hemos reconocido, es muy valerosa, porque estuvo en todo lo que es la aviación. Entonces le quedamos muy agradecidos por su presencia, y bueno, gracias por todo, muy amable. Gracias, Lorgio. Ahora pasamos a la entrega de la presea que esta institución tiene para reconocer a los aviadores distinguidos. Entonces Saúl hará lectura del reconocimiento, y le pedimos al vicepresidente que le ponga la insignia de la presea al capitán Lorgio Suárez. Bueno, nuevamente un gran honor, capitán Lorgio Suárez.
el estar aquí en este momento tan importante como institución, como asociación de pilotos, donde siempre hemos distinguido a las grandes personalidades como usted. Dice así, esta es una resolución del directorio de la Asociación de Pilotos Civiles. Visto y considerando que por conformidad del artículo 15 y su inciso Z3 del reglamento de condecoraciones, faculta al directorio de la Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz a conferir a sus miembros distinguidos la condecoración y a personalidades distinguidas. Por lo tanto, en ejercicio de sus específicas atribuciones, mi persona como presidente de esta asociación tiene el honor de otorgarle el brevet de piloto cruceño al capitán Lorgio Suárez Montero. Gracias. Por favor, Agustín, colóquele el brevet al capitán. Gracias. Usted es el último vínculo que vio a mi abuelo. Lo vi y estuve. ¿Ya está? Ah, ya. Bueno, Perfecto. muchas gracias. Querido, ¿cómo va? El presidente le hace entrega de un pergamino y de la resolución de reconocimiento a Para que lo guarde, capitán Lorgio Suárez Montero. Perfecto, lo vamos a enmarcar. no solo en la casa, sino en el Muy bien. Gracias, querido. Gracias. Saúl, gracias. Gracias. Ahora lo invitamos a compartir un vinito y unas empanaditas que nos ofrece aquí la Asociación de Pilotos Civiles. Muchas gracias por la presencia.